General de Redbox, la agencia de innovación líder en Latinoamérica con oficinas en Ciudad de México y Nueva York. En 20 años ha realizado proyectos para 80 marcas en 10 países, creando más de 450 soluciones en el mercado para empresas como Sabritas, Kitsania y Sports World. Es licenciado en Comercio Internacional por el ITSEM y tiene una maestría de la Universidad de Lund en Suecia. Además, preside el Consejo de Make-A-Wish México y es profesor invitado en IPADE y mentor en Endeavor. Entonces, colorines, vamos a darle a Rodolfo un colorido aplauso. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por el saludo por allá. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Es un horario un poco retador porque venimos de comer, entonces estamos procesando todavía. Espero que hayan comido rico. Por lo tanto, yo tengo que hacer un esfuerzo doble para que el material que quiero compartir con ustedes hoy se les queden, sobre todo algunas piezas importantes, algunas piezas clave para este tema que es bien interesante, que es un tema que puede ser muy útil si sabemos cómo entrarle, que tiene que ver entonces específicamente con la innovación. Bien, como amablemente me presentaba Paul, mi nombre es Rodolfo Ramírez y yo tengo una consultora que se llama Redbox, que empecé hace 22 años y estamos dedicados desde ese entonces al tema de la innovación. La innovación es una palabra complicada, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis papás me preguntaban que a qué me dedicaba, pues yo les decía que era un trabajo digno, ¿no? Porque explicar que yo me dedicaba a la innovación era un poquito complicado. Entonces, lo que yo quiero hacer durante nuestro tiempo juntos es platicarles cuáles son las claves de la innovación, de lo que yo he aprendido en 22 años, para que ustedes se los lleven y lo puedan entonces aplicar a cualquier reto que tengan, tanto de trabajo como personal. Porque la innovación, lo vamos a platicar un poquito más adelante, es una gran herramienta esencialmente para crear el futuro. Hoy estamos en una cierta situación, 2024, diciembre, etcétera, y todos tenemos planes para estar en un lugar diferente en el 2025, en el 2026, y a veces lo que nos falta es un proceso para pensar cómo hacerlo, cómo llegar ahí. Ya me planteé la meta, pero ahora cómo lo hago. Para eso es donde la innovación sirve como una herramienta bien interesante. Bien, entonces vamos a arrancar, vamos a entrar de lleno al tema. Primero les doy un poquito más de contexto de dónde viene lo que les voy a platicar. Nosotros en Redbox esencialmente, como nos presentamos, es que le ayudamos a los individuos y a las organizaciones a crecer a través de crear el mejor futuro posible. Para eso sirve la innovación desde nuestra perspectiva. Tenemos, como les platicaba, pues más de 22 años en este trabajo y durante este tiempo pues, trabajamos, estos son los clientes con los que trabajamos actualmente, ayudamos a estas compañías y a individuos también a crear entonces sus iniciativas de innovación. Entonces, un día en la oficina de Redbox es interesante porque podemos estar con la gente de Kitsania, imaginándonos cómo es el futuro de sus parques en Asia, y después con la gente de Mave, viendo cómo es la lavadora del futuro, y después con la gente de Sabritas, viendo cómo van a sacar entonces nuevas botanas saludables para los siguientes 3 años. Entonces, todos estos ejemplos que les platico son cosas que hacemos con una metodología muy sencilla, que eso es precisamente lo que yo les quiero compartir durante nuestro tiempo juntos. En estos años hemos hecho más de 2,000 proyectos con esta metodología, tenemos también una oficina en Nueva York y el resultado de este trabajo es que tenemos cerca de 600 soluciones en el mercado. Si ustedes van, por ejemplo, a un Cinépolis, ahorita les voy a enseñar el caso, donde hay unas salas que están completamente remodeladas y ahora todo es automatizado, esas las hicimos nosotros. Si van, por ejemplo, a las tiendas de DHL a mandar un paquete, también nosotros hicimos esas tiendas. Bueno, vamos desde espacios físicos hasta, por ejemplo, las bolsas de Palacio de Hierro o muchas de las aplicaciones que ustedes probablemente usan si son clientes de BBVA. Estos proyectos que les platico, que puede ser una sala de cine, que puede ser una aplicación, que puede ser una bolsa, todo esto se hizo con el mismo proceso, que es el que les voy a compartir durante nuestro tiempo juntos y que además se van a sorprender de lo sencillo y de lo fácil que es. Bien, entonces, vamos avanzando.
Esto ya nada más para cerrar un poco la presentación de lo que es Redbox, lo hacemos en nuestras oficinas que están en la Ciudad de México, en Santa Fe. Si alguno de ustedes anda por la Ciudad de México y está en esa zona y necesita un espacio para reunirse, para ver un proveedor, para tomarse un café, lo que necesiten, por favor cáiganos, nos dará mucho gusto recibirlos. Estamos en la zona de Santa Fe. Bien, vamos a entrar entonces ya de lleno al tema y quiero reforzar entonces cuál es el objetivo de este tiempo que vamos a estar pasando juntos, estos 40 minutos aproximadamente, para poder tener espacio para hacer preguntas y respuestas si hay algo que ustedes quieran entrar a mucho más detalle. Bien, tengo dos objetivos. El primero es que cuando hablemos de innovación, deje de ser una palabra que suena lejana o que suena compleja y que se convierta en algo muy tangible. Y la segunda parte tiene que ver con cómo, a través de lo que nosotros hemos aprendido, pues les quiero transferir una vez más un proceso, como les platicaba, para que cuando quieran entrarle a este reto de innovar en cualquier cancha, pues tengan un camino que ya ha sido probado y que además es muy simple. Eso es lo que yo quiero lograr al final de nuestro tiempo juntos. ¿Bien? La primera pregunta, y esto es más una reflexión para cada uno de ustedes, es que me gustaría que pensaran de manera individual qué significa una palabra que puede ser tan elusiva como innovación. Piénsenlo 10, 15 segundos. Para algunos probablemente dicen es hacer algo completamente nuevo, para otros dicen es hacer lo que ya existe, pero es hacerlo diferente, para otros es tecnología, ¿ok? Soluciones, ¿no? Entonces hay como muchas canchas. Lo que quiero es yo integrarlo. Pero una parte bien importante es que entendamos que innovación no está limitado a tecnología. Porque también eso es una confusión que existe comúnmente, ¿no? A ver, innovación necesitamos tecnología y no necesariamente. Esta desviación que tenemos en cuanto a entendimiento, pues ha sucedido por cosas como esta, ¿no? Aquí está muy interesante el contraste entre un escritorio de trabajo de principio de siglo y un escritorio de trabajo después del 2007, hace ya casi 20 años. A ver, levante la mano, por favor, ¿a quién le tocó todavía un escritorio como el de la izquierda? Vamos a ver cuántos contemporáneos tengo. Perfecto, me da mucho gusto ver que tengo gente de mi generación. Excelente. Entonces todos pasamos por ahí, ¿no? Donde teníamos nuestra computadora grandotota que cuando nos íbamos a la casa, pues ya te olvidabas porque ahí se quedaba, no tenías el teléfono. Si ibas a algún lugar, entonces sacabas tu guía Roji para ver cómo llegar, ¿no? No tenías Waze, tenías la calculadora, tenías tus cassettes, tenías todo eso. Y en el 2007 vino una revolución y de repente lo tenemos todo ya en nuestros teléfonos. Entonces, ahí es donde a veces el tema de innovación pensamos que necesariamente tiene que pasar a través de tecnología y no necesariamente. La innovación es una herramienta que aplica para cualquier objetivo y ya que tengas entonces las ideas, evalúas si le metes al tema de la tecnología o no, pero una vez más es complementario, no necesariamente está amarrado. Bien, voy a empezar con una pregunta para todos ustedes y la pregunta es muy sencilla. Quiero que piensen ustedes como consumidores de productos y servicios, ¿ok? ¿Qué los ha sorprendido o qué los ha ayudado recientemente? Me explico. Quiero que piensen probablemente en los últimos 3, 4 meses, qué producto físico o digital han consumido que dices, esto me ha dado mucho valor en mi vida. Les voy a poner un ejemplo para que vean por dónde va la pregunta. Les cuento de qué va esta lámina. Yo durante muchos años he tenido problemas de sueño, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo dormir. Hubo épocas donde estaba durmiendo yo entre 3 y 4 horas y estaba yo desesperado porque yo había probado absolutamente todo lo que ustedes se puedan imaginar. Flores de Bach, meditación, gomitas de CBD, todo lo que se puedan imaginar. Y eso lo que acababa haciendo es que me estresaba más y dormía menos. Entonces me puse a buscar y me encontré a un coach de sueño. ¿Ya ven que ahora hay coach para todo? Bueno, pues ahora también hay coaches para sueño. Y es una persona muy interesante, es un inglés, él está basado en Londres y todo lo haces a distancia, todo lo haces por Zoom. Entonces, lo que hace este amigo, dice, a ver, tienes que comprar un anillo, ahorita por cierto se me olvidó, tienes que comprar un anillo que el anillo te va monitoreando, pues tu ritmo cardíaco, cómo duermes, cómo está tu respiración, entonces te lo está monitoreando y él puede ver esos resultados, eso es algo diario. Y también me manda a hacer una prueba de ADN. Muy interesante porque las pruebas de ADN cuestan $100. La primera prueba que se hizo costó billones de dólares en la época de Bill Clinton y ahora cuestan $100. Entonces, él recibe los resultados de esta prueba y entonces, lo que yo no sabía es que estamos programados en el DNA para nuestros ciclos de sueño.
Cuando tú haces una prueba de ADN, puedes encontrar entonces cuál es el horario ideal para que te duermas y para que te despiertes. Y también para el horario ideal para que tomes alimentos. Entonces él toma toda esta información y ya me manda un plan. Y me dice, muy bien, entonces de lunes a viernes, esta es tu hora de dormir, esta es tu hora de despertar, y fines de semana lo podemos cambiar un poquito. Y entonces con el anillo, él va midiendo cuál es mi progreso. A la vuelta de 3 semanas, pasé de dormir 4 horas y media a 7 horas. Simplemente con esta información que él tuvo, que la cuadró a lo que yo necesitaba, y eso pues obviamente se pone a imaginar el gran beneficio que reporta, pues ustedes lo saben, poder dormir una noche completa. Este es un ejemplo de un servicio que yo me encontré allá afuera. Y esto se los platico porque es algo que a mí me aportó valor. Y con esto quiero empezar la parte de las definiciones. Cuando hablamos de innovación, yo quiero compartir con ustedes la explicación que nosotros manejamos, donde innovación para nosotros es una idea implementada que genera valor. Eso es innovación. Bien, entonces, para que lo entendamos de manera más interesante, innovación no es un proceso de tener una idea, nada más, no es jugarle a los post-its, sino es un proceso donde encuentras primero una oportunidad, después ya generas una gran cantidad de ideas, y después de esas, tomas una o dos y la pones allá afuera. Y cuando capturas valor, entonces puedes hablar de innovación. Cuando hablamos de valor, lo entendemos como, algo pasó con la música, ok, las razones por las que te prefieren frente a la competencia. Bien, esa es la definición entonces genérica de innovación. Ahora, lo que les voy a pedir es que platiquen con alguien que esté junto a ustedes, o atrás o adelante de ustedes, durante medio minuto, para ver si se acuerdan de algo que los haya a ustedes ayudado o sorprendido como consumidores. ¿Va? Adelante. Medio minuto, rápidamente, platíquenlo, y si no lo conocen se presentan, pero muy rápido. A ver si se acuerdan de algo que los haya ayudado o sorprendido. ¿15 segundos más? ¿15 segundos más? Muy bien, váyanlo cerrando ya. ¿5 segundos? Bien, tiempo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a detener entonces ahorita las conversaciones en las mesas. Bien, les voy a pedir un favor. Levanten la mano, por favor, pongan mucha atención. Levanten la mano los que sí se acordaron de algo. Y no se vale decir ChatGPT. Ah, ¿verdad? Sí se vale decir, levanten la mano. A ver, va. Entonces, bien. Ahora, levanten la mano los que no se acordaron de algo nuevo, de algo que los haya beneficiado en los últimos meses. Perfecto. Tenemos más o menos como el 3% de la sala no se acordó, el 97%. Ahora, levante la mano, ¿quién no entendió la pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. A ver, esto que pasó, lo hago siempre con las audiencias con las que participo, es una pregunta interesante porque refleja algo también que es muy evidente. Muchos de nosotros nos acordamos de cosas que nos ayudaron, y si tuviéramos tiempo ahorita yo les preguntaría a las diferentes mesas si a lo mejor es una aplicación, o fue un producto, o fue un servicio, o fue una experiencia. Pero la gente que no se acordó, ¿saben por qué fue? No es porque no se hayan encontrado algo nuevo, sino porque hay tantas cosas pasando que a veces ya no nos acordamos. Y quiero hacer este punto porque entonces el juego de la innovación se vuelve cada vez más interesante, porque tenemos que hacer las cosas, pero tienen que ser verdaderamente memorables para que la gente te recuerde y puedas lograr ese valor de innovación que estamos platicando desde hace un momento.
Entonces, ¿cómo entrarle a este juego? Justamente eso vamos a platicar a continuación. Bien, esta palabra de innovación empezó a ponerse de moda hace más o menos unos 25 años y lo que ha pasado es que se ha convertido en un término muy complicado. Si ustedes se meten ahorita a Amazon y buscan libros sobre innovación, la cuenta va como en 800. Y cada libro hace el tema más anterior, más difícil que el libro anterior, y eso es por una razón muy sencilla, porque los autores quieren vender libros, entonces están vendiendo confusión. Para que entonces ustedes puedan darle la vuelta a este tema, yo lo que les propongo es entender un proceso de innovación básicamente en 3 grandes momentos. A veces cuando sobresimplificamos las cosas podemos avanzar más fácil. Entonces, lo que yo les propongo es que cuando hablemos de innovación lo entendamos como un ciclo que tiene 3 grandes momentos. Innovación es el final del camino, antes hay una etapa creativa, pero hay un componente previo que se llama inspiración, que es el detonador de un proceso. Entonces, vamos a platicar durante el tiempo que tenemos juntos de cada uno de estos diferentes elementos. Bien, avanzamos entonces. Hablando un poquito más de detalle en cuanto al tema de innovación, lo que también nosotros recomendamos es que cuando pienses en innovación, pienses en 2 tipos de innovación. Bien, por un lado tenemos la innovación incremental, que es tomar algo que ya existe y mejorarlo. Y esto es perfectamente válido, porque todavía mucha gente cree que innovación tiene que ser algo que no se haya visto. El siguiente ChatGPT, el siguiente iPhone, y no necesariamente. Se los voy a repetir un poco más adelante, pero la innovación incremental es nada más y nada menos que el 98% de las innovaciones en el mundo. Entonces se vale tomar lo que ya existe y mejorarlo. Ahora, la otra cara de la moneda es cuando ya con las capacidades que tú tienes haces algo diferente. Les voy a platicar un par de ejemplos para que vean a qué me refiero con estos conceptos. Bien, les voy a platicar un caso que hicimos para uno de nuestros clientes, Cinépolis. Cinépolis nos invita a una conversación poquito después de que reabren los cines después del tema de pandemia, y lo que nos dicen es, a ver, necesitamos que nos ayuden a repensar cuál es el futuro de la experiencia en mis cines. Porque lo que ha pasado en los últimos años es que las audiencias están cayendo muchísimo. Entonces no sabemos qué es, no sabemos si es porque los cines ya están muy viejos, no sabemos qué está pasando, entonces, ¿qué podemos hacer diferente? Entonces así fue como empezó el proceso. Entonces, ¿qué hacemos en estos procesos? Lo primero es, pues, recopilar un poco de información, ¿no? Para entender qué está pasando en toda la categoría que nos compite, entonces para ver qué pasaba con los Netflix, qué pasaba con los centros comerciales, etcétera. Después entendemos muy bien a los consumidores, a la gente que va a los cines, para ver pues, cuáles eran los problemas que estaban enfrentando. Y finalmente entendemos también pues, qué pasaba con la organización, qué quería hacer la organización en el futuro. Entonces, cruzamos información de estas 3 canchas y encontramos en dónde estaba el problema. El problema es que la gente estaba dejando de ir al cine, nada más y nada menos, por el tiempo de espera. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que la gente estaba esperando hasta 60 minutos para poder entrar a ver una película. Entonces, entre lo que compraba sus boletos y luego las palomitas y luego las crepas, hacía hasta 60 minutos de fila. Entonces tú llegabas un viernes en la tarde, querías entrar al cine, veías un mundo de gente y lo que pasaba es que te dabas la vuelta y te ibas. Por eso estaban cayendo las audiencias. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que lo que teníamos que evitar era este tema de las aglomeraciones. La gente de Cinépolis decía, pero si ya tengo yo mi aplicación, ¿no? Yo creo que con eso está resuelto. Pues no. Resulta que en México solamente el 18% de la gente que va al cine compra desde la aplicación. El otro 82% se sigue formando. Y es por 2 razones. Una razón tiene que ver por temas de penetración bancaria, no tienen tarjeta de crédito. Y el otro tiene que ver con que somos mexicanos desorganizados, fin de semana en la tarde, ¿qué hacemos? Vámonos al cine y entonces nos encontramos un mundo de gente. Entonces entendimos que el problema era cambiar la experiencia para evitar esas esperas tan largas. Ya que habíamos descubierto eso, entonces lo que hicimos a continuación fue reunir un equipo de trabajo. Siempre trabajamos con los clientes, reunimos un equipo de trabajo y lo que hicimos fue inspirarlos. Lo voy a explicar con un poquito más de detalle más adelante, pero inspirarlos significa básicamente darle referencias de su mundo y de otros mundos, de quién lo está haciendo bien, para ver qué podemos tomar de esos ejemplos. Entonces, lo que hicimos en este caso es que nos los llevamos con la gente de nuestra oficina en Nueva York un par de días a que ellos vivieran cómo se habían reinventado otras experiencias de entretenimiento. Los llevamos a museos, a tiendas, a restaurantes, diferentes lugares para que ellos vivieran esas experiencias. Con eso regresamos entonces a México. En una mañana los sentamos a trabajar, salen 66 ideas de cómo podía evolucionar la experiencia. Tomamos estas ideas y ese mismo día en la tarde invitamos a consumidores y empezamos a hacer algunas pruebas con maquetas en papel muy sencillo. De 66 ideas nos quedamos con 20,
Después estas 20 ya las experimentamos durante varios fines de semana para acabar de aprender. Y el resultado es que la experiencia cambia ahora en 7 puntos. Se los platico cómo queda conceptualmente y después les enseño un video de cómo son estas salas ya. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar la parte de la compra. Eliminamos las filas y entonces ahora hay un punto de compra único, donde tú llegas en este punto y entonces ahí compras tanto tus boletos como tus palomitas. Entonces, en este lugar la selección es muy rápida, entonces rápidamente ves cuál es tu película, la compras, después sale una selección de alimentos, la compras y listo. Imprimen tus 2 tickets y con eso ya estás listo para empezar tu experiencia. Esta parte fue muy importante porque nos ayudó a reducir en 80% el tiempo de espera y aumentó en 25% la venta de la dulcería, que ese es el negocio de la gente de Cinépolis. ¿Por qué? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues resulta que cuando no tienes tanta gente esperándote detrás, entonces la compra es mucho más fácil. Además hicimos la usabilidad muy sencilla. Entonces eso ayudaba a que la gente comprara rápidamente sus boletos y sus alimentos. Porque antes lo que pasaba es que platicaba, ¿no? Cuando iba a comprar, entonces llegaba a la taquilla y entonces le preguntaba al de la taquilla, oye, ¿qué tal está la película? ¿Buena o mala? Ah, ¿y quién sale? Oye, ¿y no es el que se divorció de no sé quién? Entonces algo que podía haber sido de segundos se hacía de minutos. Lo mismo pasaba en la dulcería. La gente llegaba, después de esperar 20 minutos, el cajero les preguntaba su orden y en ese momento empezaban a pensarla. Y si iban en familia, peor, ¿no? Niño, ¿tú qué quieres? Háblale a tu mamá y entonces el tiempo se hacía larguísimo. Entonces, con este punto de venta ya electrónico se hizo mucho más fácil la compra. Ya que tienes entonces tus tickets, entras al lobby del cine y ya te vas a encontrar una barra donde entonces se anuncia tu orden y ya solamente te acercas a recogerla. Una cocina central prepara los alimentos. Si tienes que esperar, pues hay una zona grande para sentarte, unas pantallas grandotas de entretenimiento. Ya que vas a entrar a las salas, entonces hay unas pantallas LEDs que te van pasando el mundo de las películas a las que vas a entrar. Si te gusta llegar temprano, en lugar de una pantalla apagada, ahora lo que te encuentras pues, es un escenario. Si llegaste tarde a la salida del cine, hay pantallas que se combinan y ahora te pasan los avances afuera también de las películas, no solamente los pósters. Y finalmente pusimos una zona de transición para que cuando acabara la película pudieras sentarte a platicar, porque los mexicanos platicamos la película cuando vamos en grupo. El problema que tienen hoy las salas es que vas, acaba tu película, abren una puerta en la parte de atrás del estacionamiento y te corren a la calle, ¿no? Entonces eso hace que el escape se rompa. Por eso esta transición fue muy importante para que la gente regresara poco a poco al mundo normal. ¿Bien? Entonces esto se ve hoy así. Es un concepto que se llama atmósfera. Hay, me parece que cerca de 30 salas ya en diferentes ciudades. No sé si aquí ya haya llegado a alguno de estos formatos, pero la experiencia se ve más o menos así. Entonces, cuando tú llegas a las salas, entonces ahí tienen a los lados los kioscos, como pueden ver. Del lado derecho se paga con tarjeta de crédito, muy poquita gente. Del otro lado se paga entonces en efectivo, y ahí pueden ver que hay mucho más gente. Entras entonces al lobby de la sala, y entonces ahí tienes unas unas gradas donde te puedes sentar, sillas para los niños, y en la barra están anunciadas las órdenes, y ahí la gente solamente se acerca y ya recoge su pedido. ¿Bien? Entonces, esta es una experiencia de cine que ayudó justamente a resolver ese problema de que se estaba cayendo la gente y hace mucho más fácil toda la experiencia. Entonces, este es un ejemplo de una innovación incremental, que era la que les platicaba hace un momento. Entonces, como les mencionaba también, 98% de las innovaciones en el mundo tienen que ver con una mejora. Por lo tanto, si ustedes quieren entrarle al tema de la innovación, no tienen que reinventar todo. Tienen que pensar más bien cuáles son lo que llamamos aquí los puntos de dolor. A ver, si yo quiero poner algo allá afuera, un producto, un servicio, una experiencia, ¿cuáles son los puntos de dolor que tiene el que la recibe y ahí hay oportunidades de innovación? Fue lo que nos pasó en Cinépolis. ¿Cuáles sean los puntos de dolor? El tiempo de espera, las filas, etcétera. Entonces, cuando eliminas eso, puedes lograr una innovación. ¿Bien? Entonces, este es un tipo de innovación. El otro tiene que ver cuando tomas tus capacidades y tu experiencia y empiezas a buscar entonces nuevas alternativas para aplicarlo. Les platico otro caso. A principios del año pasado, 2023, llega la gente de la Baskonia. Probablemente les suena la marca, ¿no? 98% de las casas en México tienen uno de sus productos de cocina. Ollas, sartenes, platos, etcétera. Entonces, ellos llegan con nosotros y nos dicen, ¿qué creen? Durante el tiempo de COVID y en 1 o 2 años después, nos fue muy bien, porque la gente se encerró en casa y se puso a cocinar. Los vendimos muchísimo. Pero cuando ya regresó la gente al mundo exterior, entonces, pues los volúmenes se cayeron. Y nos preguntaban, ¿qué más podemos hacer?
Entonces, lo que hicimos en este caso fue meternos a las cocinas de México, entendimos que había cambiado la dinámica y encontramos que había un grupo muy interesante que nadie le estaba hablando. Le pusimos los foodpreneurs. Le dijimos, en esta gente nos vamos a centrar. ¿Quiénes son los foodpreneurs? Bueno, es gente que tenía un trabajo antes de la pandemia, a lo mejor era contador en una fábrica o manejaba un Uber. Viene pandemia y se queda sin trabajo. Y entonces, para sobrevivir, se pone a cocinar. Pero resulta que cocina muy bien. Y entonces le pega con tubo y es gente que hoy gana entre 5 y 10 veces lo que ganaba cuando era empleado antes de la pandemia. El problema es que son buenos cocineros, pero no son buenos empresarios de la comida. ¿Y esto qué significa? Que entonces es gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a comprar su materia prima, cocina todo el día, ellos mismos acaban de cocinar y entregan en las noches. Entonces no paran, porque no saben cómo administrarse, no saben dónde comprar las cosas, etcétera. Entonces lo que le dijimos es, vamos a venderle sí ollas, sartenes, platos, pero también vamos a venderle más recursos para que ellos puedan pues alivianarse en su día y poder ser mucho más eficientes y crecer sus negocios. Entonces aquí lo que hicimos para ellos fue una plataforma digital que existe, que se llama Foodpreneurs, donde la gente entra, paga 99 pesos al mes y aquí encuentra todos los recursos que ellos nos decían que necesitaban para crecer. A ver, ¿dónde compro mi materia prima más barata? ¿Qué tipo de equipos necesito? ¿Cómo mejoro mis inventarios? ¿Cómo me puedo conectar con Última Milla? Todo eso lo encuentran en este lugar. Y adicional a esto, lo que va a salir en algún momento del 2025 o 2026 a más tardar, van a ser espacios que se van a rentar por horas a estos cocineros. Entonces, así como existen los WeWork para la gente que va a trabajar a oficinas por horas, van a haber estas cocinas profesionales donde ellos van a ir a trabajar por horas. Entonces, en lugar de estar cocinando en sus casas, volúmenes muy grandes en cocinas chiquititas, entonces en una cocina profesional su tiempo de proceso se puede reducir hasta en un 50%. ¿Ok? Entonces, este es otro ejemplo porque una compañía que se dedica desde hace muchos años a hacer productos de cocina, ahora vende también información y ahora también te renta espacios de trabajo. Entonces, ahí es donde empiezas a hacer algo diferente, pero basado en tu experiencia. Y ese es el 2% que nos faltaba. ¿Bien? Entonces, el día de mañana que ustedes quieran entrar a este juego de innovación, decidan en cuál de las dos líneas lo quieren hacer. A ver, dentro de lo que estoy haciendo hoy, quiero hacer algo diferente, perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo aprovechar entonces la experiencia que tengo para desdoblarme entonces en nuevos servicios? O la otra es, lo que tengo hoy, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y entonces tienes que encontrar cuáles son esos puntos de dolor que tiene la gente a la que sirves y ahí existe entonces una oportunidad de innovación. ¿Bien? Ok, entonces con eso cerramos ya la definición de innovación y los dos tipos de innovación en las canchas en las que podemos jugar. Ahora, hablemos de un tema que es muy importante, que tiene que ver con entender qué es un innovador. Durante estos años que hemos trabajado con muchas organizaciones de todos los tamaños, siempre trabajamos con ellos. Ellos vienen a ser parte de nuestro proceso y de las conversaciones. Y nos preguntan, oye, ¿y quiénes son los innovadores? ¿A quién tengo que invitar? ¿Son esta gente que es muy seria, muy callada y que de repente dice algo espectacular? ¿O es la gente que no se calla nunca? ¿O es la gente que viste raro? ¿No? ¿Quiénes son los innovadores? Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar todas las pruebas que había allá afuera que se vendían de psicología para ver cuáles eran, ¿no? Algunas herramientas para encontrar a los innovadores. Las probamos todas y nos dimos cuenta que no sirve ninguna. Entonces, más bien, lo que hicimos fue, con base en nuestra experiencia, pues analizar a los innovadores para ver qué tenían en común. Y encontramos que los innovadores podemos ser potencialmente todos, siempre y cuando, entonces, cuando entramos a un proceso, no es cambiar completamente, sino cuando entremos a un proceso de innovación, poner entonces 3 comportamientos al servicio del proceso. Les platico cuáles son. El primero nos cayó el 20 cuando conocimos a este señor, un neurocientífico muy famoso que se llama Rex Young. Este señor estudió los cerebros más innovadores del siglo pasado, a Steve Jobs, a Bill Gates, etc. Y cuando platicamos con él coincidimos en algo bien interesante. Encontramos que el rasgo principal del innovador no es que sea gente más inteligente, es que se trata de gente bien persistente. Porque tener la idea es relativamente fácil y ahorita vamos a platicar de ese ciclo. La parte que se pone difícil es cuando esa idea la tienes que hacer realidad. Por eso, mi primera recomendación para ustedes es que cuando le entren a un esfuerzo de ser innovadores, la persistencia es clave. Una vez más, la idea es fácil, lo complicado es ponerla allá afuera.
Y si tienen equipos de trabajo a su servicio, pues busquen a esa gente que consistentemente han visto que hacen que las cosas pasen. Bien, el segundo rasgo lo aprendimos con este señor Ian Schrager, es un arquitecto muy reconocido. Él creó el concepto de los hoteles boutique en los 80s, tiene más de 160 hoteles. Y lo que él dice es que los innovadores es esta gente que cuando tiene una idea, realmente le pone el corazón y la llena de detalles. Y esto es muy importante porque eso es lo que te hace diferente a la competencia. Piensen ustedes en cualquier producto, un chocolate, por ejemplo. Entonces puede haber un chocolate hecho a nivel industrial, muy genérico, etcétera, pero luego te encuentras un chocolate pues, hecho de manera más artesanal, más cuidada, los ingredientes, el empaque, etcétera. ¿Por cuál te vas? Pues por el segundo, ¿no? Porque tiene muchas más capas de detalle. Entonces, el segundo rasgo del innovador es esa gente que cuando entras a este proceso dices, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Y finalmente, el tercer rasgo, esto lo vimos, tenemos un buen amigo que es un autor muy reconocido en estos temas, y él lo que dice es que los innovadores son gente que quiere cambiar algo. Quiere cambiar sus comunidades, quiere cambiar sus familias, quiere cambiar sus organizaciones. Entonces, ¿quién es esa gente que tiene siempre esa inquietud de hacer algo diferente? Y esa es la gente que tienes que invitar a participar. Bien, entonces en resumen, todos pueden ser innovadores si, una vez más, son primero persistentes, número 2, si cuando están trabajando una idea le ponen capas de detalle, y número 3, si con su idea quieren cambiar algo. Y no se trata de revolucionar el mundo radicalmente, pero sí hacer una diferencia en la vida de alguien. Y cualquier buena oferta lo hace. ¿Ok? Bien. Entonces, en resumen, ya para cerrar este punto, innovación es un tema de valor. Si no hay valor, no hay innovación. Y tenemos los dos tipos de innovación que son perfectamente válidos. El tomar lo que ya existe y mejorarlo, o el tomar mi experiencia y mis capacidades y llevarlas entonces a un nuevo lugar. Bien. Ahora, la innovación es el final del camino. Lo que tenemos que hacer antes de innovación, pues tenemos que, y es una idea implementada, pues entonces obviamente primero viene la parte donde tenemos que generar ideas. Cuando hablamos de creatividad, y ese es el ciclo creativo, cuando hablamos de creatividad es el momento en un proceso donde nos sentamos nosotros solos o con un grupo de gente a pensar tantas ideas como sea posible para después seleccionar una de estas y ponerla allá afuera. Pero primero necesitamos tener una buena cantidad para ver pues, realmente cuál es una que puede tener una buena posibilidad de tener éxito allá afuera. Hay un autor muy interesante de administración que se llama Gary Hamel y él acuña hace muchos años un término que se llama la matemática de la innovación. Lo que él dice, los patrones que se ven normalmente en innovación es que la gente empieza con una gran cantidad de ideas y después de ahí cuando ya le pones presupuestos, tiempos, políticas, restricciones, se van acotando. Entonces en estos procesos necesitas tener una buena cantidad para que cuando le vayas metiendo los filtros de la realidad, entonces lo puedas aterrizar bien. Regreso al ejemplo que les puse de Cinépolis, ¿no? En Cinépolis empezamos con 66 ideas y acabamos con 7. Por eso es importante que el momento intermedio de un proceso de innovación, que es el momento de generar ideas, generes tantas como sean posibles. ¿Ok? Entonces, hablando de creatividad, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué tan creativos se consideran? Levante la mano, por favor, el que diga, yo sí, tremendo, desde chiquito me han dicho. A ver, levanten la mano. Bien, muchas gracias, bájenla. Ahora, por favor, levanten la mano los que digan, pues yo, pues de repente sí me sale, de repente sí tengo algunos días donde sí se me ocurren cosas. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahí como un 60-40. Y ahora, finalmente, levanten la mano, por favor, los que digan, a mí ese tema de las ideas no se me da, ese tema de la creatividad, nada más no, yo soy ingeniero. Levanten la mano. No, no es cierto los ingenieros, no es cierto, para nada. No, de hecho los ingenieros son los mejores para innovación, ahorita les voy a platicar por qué. A ver, este ejercicio lo puse sobre la mesa solamente para ver qué percepción tienen ustedes individualmente sobre este tema. Porque algo que quiero que se lleven, si se llevan una cosa de nuestro tiempo juntos, es cambiar esa percepción. ¿Ok? Algo que quiero que quede muy claro es que todos somos creativos. Nuestro cerebro está diseñado y está creando todo el tiempo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Están ustedes aquí, entra un WhatsApp con un problema personal o con un problema de trabajo, lo resolvemos. Eso fue un proceso creativo. Si ustedes contaran de manera consciente los procesos creativos que han seguido desde que se despertaron hasta ahorita, van más o menos como 60. O sea, un ser humano promedio, no en una rutina como la que nosotros vivimos en la sociedad mexicana, resolvemos alrededor de 120 procesos creativos al día sin darnos cuenta. Lo que pasa es que malentendemos el término.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos resolviendo problemas, pero cuando llega algo complicado y nos queremos concentrar y no se nos ocurre nada, ahí es donde decimos que no somos creativos. Pero para muestra un botón, ¿qué pasaría si yo les dijera, qué creen? Les tengo una sorpresa. Yo voy a acabar en 10 minutos mi presentación, pero la experiencia con Rodolfo no acaba aquí. Nos están esperando unos camiones aquí afuera, estos camiones nos llevan al aeropuerto, de ahí charter, todo pagado, damas y caballeros, a Las Vegas, ¿ok? Fiesta hoy, mañana, ¿ok? Y el martes, para celebrar este Año Nuevo, ya están ustedes de regreso aquí en Mérida. La única condicionante para que participen en este viaje es que necesitamos pretextos para explicarle a quien le reportamos en casa por qué no llegamos a dormir 2 días. ¿Ok? ¿Se les ocurre algo? Claro, ¿no? Por supuesto, si ahorita yo repartiera micrófonos o pusiéramos post-its, está enamorado, ¿no? Entonces así rápidamente salen los pretextos, ¿ok? Para que vean, entonces, para muestra un botón, los que dijeron que no se les ocurrían, que no eran creativos, ahí está. Vean cómo sí son creativos, ¿ok? Yo puse un reto y el cerebro inmediatamente se puso a crear. El problema es que cuando necesitamos resolver algo serio, nos bloqueamos. Entonces les voy a explicar cómo darle la vuelta. Pero es muy importante que reconozcamos que esto ha pasado siempre. Aquí les pongo una cita de un Nobel de Química hace más de 100 años, ¿no? Que dice, es una pena que la mente de la gente trabaje furiosamente y que ésta se detenga cuando llega a trabajar. Entonces todo el tiempo tenemos ideas, pero en el trabajo nos bloqueamos. ¿Por qué? Ahorita les explico y les digo cómo le damos la vuelta y con eso terminamos nuestro tiempo juntos. Ahora, muy importante reconocer, la creatividad es un acto. Es algo que está sucediendo todo el tiempo, no es un adjetivo. Yo sé que esto suena como canción de Arjona, ¿no? Pero la realidad es que la creatividad es algo, es una acción que tu cerebro está haciendo siempre. Entonces, poner esta etiqueta de, uy, es que hoy viene creativo, o nos falta ser más creativo, o ponte más creativo, es algo que tienen que eliminar del vocabulario. Ahora, muy importante, cuando yo hablo de creatividad ilimitada, es la creatividad cotidiana, que es diferente a la artística. Porque eso ahí es donde también, oye, yo no soy creativo porque no toco el piano y porque no dibujo increíble y porque no sé escribir poemas. Son cosas completamente diferentes. La creatividad que yo les digo que es ilimitada es algo que tiene que ver con la parte cotidiana. Ahora, la diferencia entre creatividad e innovación es muy sencillo, nada más porque estos términos muchas veces se pegan. La creatividad es el medio y la innovación es el fin. Ahora, rápidamente, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Ya ahorita ustedes empiezan a hacer reflexión personal, probablemente dicen, sí, sí es cierto. Bajo ciertas condiciones se me ocurren muchas cosas y bajo otras no, me congelo. ¿Ok? Vamos a reconocer qué pasa para que no importa la situación, ustedes puedan generar tantas ideas como sea necesario. Bien, entonces, la primera razón por la que no se nos ocurren ideas cuando necesitamos es por la forma en la que nuestro cerebro funciona. Les platico rápidamente. El cerebro, si lo sobresimplificamos, es una máquina increíble que tiene 3 sistemas. Primero, tiene lo que es el sistema reptil, que esto tiene que ver con nuestra evolución. Entonces, ese sistema está operando por default en nosotros todo el tiempo. Si tenemos hambre, sueños, si estamos respirando, etcétera, ese sistema es el responsable de ese proceso. Bien, evolucionamos, nos convertimos entonces en primates y desarrollamos algo que se llama el sistema límbico. Esta es una parte de nuestro cerebro que nos protege ante peligros. Estamos todos tranquilos, pero cuando hay un peligro, entonces apaga todo lo demás y se concentra en el peligro. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo vengo de Ciudad de México, ¿no? Y ahí es muy común el tema de los temblores. Entonces tú estás platicando, estás en una reunión, estás donde sea y sientes que te mueve el piso, olvídate, sales corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro entonces inmediatamente percibe una amenaza y en ese momento entonces te defiende y entonces todo lo demás se apaga y es solamente ponerte a salvo de la amenaza. Ese es el segundo cerebro. Y el tercer cerebro, la tercera parte, del cerebro se llama la corteza prefrontal y ya es la zona de nuestro cerebro donde pasa la parte lógica, matemática, creativa, etc. ¿Ok? Parecería que todo el tiempo vivimos en la parte azul, pero no es cierto. Cuando estamos expuestos a una amenaza, entonces nuestro cerebro apaga la parte pensante y solamente prende la parte de sobrevivencia. Lo que es muy irónico es que eso pasa cuando tú le pides a tu cerebro ideas. Cuando tú te juntas con tu equipo o con la familia o con alguien y dicen, a ver, necesitamos esta idea para algo serio, para un tema importante de trabajo, el cerebro en lugar de ponerse a volar, como en el caso de Las Vegas, se apaga. ¿Saben por qué? Porque se siente amenazado.
Entonces el cerebro automáticamente empieza este diálogo de, híjole, y si no nos alcanza el dinero, y si las cosas salen mal, ya lo hicimos antes. Eso es un reflejo que tiene automáticamente. Entonces lo que tenemos que hacer es apagar ese diálogo, ¿ok? Para que el cerebro pueda regresar a pensar, para que la química cerebral se recalibre automáticamente. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Le damos un comando a nuestro cerebro y al de la gente que está en un ejercicio de ideas con nosotros. Y se los pongo ahí abajo, le dices a la gente, a ver, durante la siguiente media hora vamos a generar ideas para esto. Y no filtren. ¿Qué significa no filtren? No se preocupen por políticas, por presupuestos, por consecuencias, por si ya lo hicimos o no lo hicimos. Vengan todas las ideas. Suena muy sencillo y hasta bobo, pero funciona. Lo tenemos cronometrado. 2 minutos está el cerebro en decir, ¿en serio no hay peligro? Y entonces se relaja y la parte azul se vuelve a prender. Entonces, eso es el primer componente que les va a ayudar a que su cerebro ya no esté apagado o ya no esté en modo sobrevivencia, sino que se relaje. Bien, esa es la primera parte. Ahora, ahí el cerebro solamente está relajado. Lo que nos falta todavía es darle gasolina para que entonces las ideas empiecen a nacer. Y esa es la pieza que nos faltaba del modelo. Y con eso terminamos. La parte que es indispensable en un proceso de innovación es algo que llamamos inspiración y con eso empezamos. Recordaron ustedes que les platicaba a la gente de Cinépolis, en lugar de sentarnos en un salón a ver qué podíamos hacer diferente, los llevamos a un viaje que vieran otros lugares. Eso es inspiración. Inspiración, ¿no?, en términos de innovación o del proceso que yo les recomiendo, lo entiendo como las nuevas referencias que aceleran tu proceso creativo. Entonces, con tu grupo o tú de manera individual, antes de ponerte a generar ideas, tienes que buscar referencias, nueva información, porque eso es lo que hace que tu cerebro automáticamente explote en nuevas posibilidades. Para innovar es indispensable que añadas nuevo conocimiento. Ahorita voy a ser un poco más explícito sobre esto. Pero si no tienes esto, entonces tu cerebro, por más relajado que esté, va a llegar a los lugares de siempre. Decía James Webb, que era un director de la NASA en los 60s, cuando fue el programa grande de llegar a la Luna, que las ideas son reconfiguración de información, y tenía razón. Nuestro cerebro, explicaba Steve Jobs, es como si tuvieran puntos. Cada experiencia o cada pieza de información que tenemos conforma un punto. Entonces, cuando queremos una idea, estos puntos se conectan. El problema es que si siempre tenemos los mismos puntos, entonces se van a conectar las mismas conexiones y no vamos a llegar a nuevos lugares. Por eso es importante tener nueva información. Les voy a enseñar un video muy rápido que explica este concepto de la inspiración de manera mucho más práctica. Y es la historia de cómo George Lucas, el autor de las primeras películas de Star Wars, creó sobre todo la primera película. Porque mucha gente cree que este señor fue una persona que se fue a una playa paradisíaca, se sentó abajo de una palmera, bajó la musa y entonces se le ocurrió la idea de la nada. Y no, él siguió justamente este proceso que yo les platico de buscar referencias para luego conectarlas y entonces generar la historia que todos conocemos. Bien, aquí va el video. Even now, Star Wars endures as a work of impressive imagination, but many of its individual components are as recognizable as the samples in a remix. The foundation for Star Wars comes from Joseph Campbell. He popularized the structures of myth in his book, The Hero with a Thousand Faces. Star Wars follows the outline of the monomyth, which consists of stages like the Call to Adventure, Supernatural Aid, the Belly of the Whale, the Road of Trials, the Meeting with the Goddess, and a bunch more. Also huge influences were the Flash Gordon serials from the 30s and Japanese director Akira Kurosawa. Star Wars plays much like an updated version of Flash Gordon, right down to the soft wipes and the opening titles design. From Kurosawa, we get masters of spiritual martial arts, a low-ranking bickering duo, more soft wipes, a beneath the floorboards hideaway, and a boastful baddie getting his arm chopped off. You just watch yourself. We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. War films and westerns were also huge sources for Star Wars. The scene where Luke discovers his slaughtered family resembles this scene from The Searchers. And the scene where Han Solo shoots Greedo resembles this scene from The Good, the Bad, and the Ugly.
The climactic airstrikes in the Dam Busters, 633 Squadron, and the bridges at Toko Ri play very similarly to the run in the Death Star. And in many cases, existing shots were even used as templates for Star Wars special effects. I got him! Brave kid! Don't get cocky! There's also many other elements clearly derived from various films. We have a tin man like the Tin Woman in Metropolis, a couple shots inspired by 2001, a grab the girl and swing scene like this one in The Seventh Voyage of Sinbad, a holographic projection kind of like the one in Forbidden Planet, a rally resembling this one in Triumph of the Will, and cute little robots much like those in Silent Running. George Lucas collected materials, he combined them, he transformed them. Without the films that preceded it, there could be no Star Wars. Creation requires influence. Perfecto. Entonces, este ejemplo, como pueden ver muy rápido, justamente explica este concepto. Él lo que vio fue ejemplos de muchos géneros durante mucho tiempo, los fue después coleccionando y los conecta en la historia. Y eso es lo que ustedes tienen que seguir para que entonces el tema de no se me ocurre nada se acabe. Hay que buscar estas referencias. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipo de referencias tienen que buscar? Y con esto cierro. Nosotros lo que recomendamos es que busquen referencias en 4 dimensiones, así es como lo hacemos en los procesos. Entonces, la primera fuente de inspiración son la gente a la que vas a servir, a los consumidores, a los clientes, entender qué es lo que les falta, qué es lo que necesitan. Regreso al caso de Cinépolis, ahí platicamos pues, con los que iban al cine, papás con hijos, parejas, grupos de amigos, y entendimos cuáles eran los problemas. Después, tienes que ver qué está haciendo tu competencia. Es muy importante que analices tu competencia porque a lo mejor hay alguien de otro lado del mundo que está haciendo algo interesante que tú podrías hacer aquí, o a lo mejor tu competencia está haciendo algo muy mal y vale la pena, pues entonces no seguir esos pasos. La tercera fuente de información le llamamos otras industrias, es como en el caso, regreso de Cinépolis, que lo llevamos a ver no solamente cines, sino también tiendas, restaurantes, museos. Entonces, ver otros mundos es muy estimulante porque entonces te saca en el que estás y encuentras entonces ideas muy novedosas que también puedes traer a la mesa. Y por último, la parte que llamamos otras disciplinas, aquí es donde ya ves tendencias, tecnología, ya todo lo que hay allá afuera que te pueda ayudar desde el punto de vista sobre todo de tecnología, aquí es donde lo integras. Haciendo esto, lo tenemos medido, se incrementa en 300% la cantidad y calidad de ideas. Entonces, el día de mañana que encuentres una oportunidad sobre la cual quieras idear y invites a un grupo de gente para generar ideas, recuerda esto. Primero, diles que no filtren para que se tranquilice el cerebro y entonces pueda ponerse a trabajar de modo creativo. Y la segunda parte es, llévales esta información, llévales esta inspiración de diferentes mundos para que entonces las conexiones que ellos tienen se agranden y pueden llegar rápidamente a generar nuevas ideas. ¿Ok? Entonces, con esto cerramos. ¿Ok? Lo que yo quiero entonces compartir con ustedes esta tarde en una lámina es que innovación, una vez más, se trata de un proceso donde generamos ideas, las ponemos allá afuera y capturamos valor. Esta innovación puede ser mejorar lo que ya existe, que es perfectamente válido, o hacer algo diferente con base en nuestra experiencia. Para llegar ahí, entonces, antes necesitamos ideas, tantas ideas como sea posible, pero esto sucede sí, solo sí, antes dedicamos un pequeño espacio justamente al tema de inspiración. ¿Bien? Este foro al que están ustedes participando hoy, ¿en cuál de estas 3 canchas cae? De inspiración. Es un gran foro de inspiración. Todos los ponentes, la información, los speakers, todo lo que están viendo en estos días, justamente es un esfuerzo de inspiración para ustedes, para que los ayuden en sus procesos el día de mañana para generar ideas. Entonces ya tienen una pieza. ¿Qué otras van a sumar cuando hagan un proceso ya estructurado sobre un objetivo en particular? Pero tomen en cuenta que la inversión que han hecho ustedes en tiempo y en agenda, en estar aquí, se va a pagar muchas veces por lo que les puede ayudar a llegar a nuevos lugares hacia adelante. Bien, para cerrar, nada más quisiera hacer como un pequeño ajuste a la definición que les platicaba de innovación. Innovación, les decía yo al principio, se trata de una idea implementada que genera valor. Y yo creo que por los tiempos que corren y por los roles que ustedes juegan, más bien deberíamos entenderla como una oportunidad para crear valor y mejorar el mundo que nos toca. Entonces, cuando hablamos del mundo que nos toca es nuestra familia, nuestros equipos de trabajo, la gente que está inmediato a nosotros. Entonces, vean esto como un reto interesante para
ir avanzando hacia adelante para lograr todos esos objetivos, todas esas metas que tienen ustedes el día de mañana, que se están proponiendo hoy y desde antes. Perfecto. ¿Cómo llego ahí? Espero que lo que les platiqué esta tarde como estrategias de innovación les pueda servir como piezas de un rompecabezas para llegar ahí mucho más rápido. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Paul. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Te parece que abramos el foro para 3 preguntas? Por supuesto. Vamos a hacerlo por sección para que cada sección tenga una pregunta. Entonces, si quieren, empezamos en esta sección. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Alguna ¿No? mano? Por Por acá. ahí tenemos una, ya Acá, vi. aquí adelante. Estamos atrás del Parque La Mexicana. Sí, seguro, encantado. Perfecto. ¿Otra pregunta por aquí en esta sección? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna más? Por acá. Por allá. Gracias, buenas tardes. Rodolfo, ¿usas algunos filtros, preguntas, procesos para de 1000 posibilidades pasar a 100 ideas y de esas 100 ideas pasar a 10 conceptos y luego a una innovación? Sí, gran pregunta. En realidad se utilizan 2 filtros. Normalmente lo que hacemos es, imagínate una matriz y en un eje de la matriz ponemos factibilidad y en otro ponemos impacto. La factibilidad tiene que ver ya con las capacidades que tengo yo como negocio, qué tan factible es la idea. Y el impacto es a la gente para quien estoy generando la idea, qué tanto impacto le puede generar. Entonces, en esta gráfica, con estos 2 ejes, vas colocando las ideas y es muy fácil, porque te empiezas a encontrar ideas que son más de lo mismo, que no las puedes hacer por presupuesto, que no van a ser tan interesantes, pero las que caen en el cuadrante superior derecho son justamente esas ideas que son fáciles de hacer y que pueden tener buen impacto. Y así es como pasas de 1000 ideas a 3 o 4, pero que ya valen la pena accionar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Y pregunta en esta sección? Jesús García, mucho gusto y aprecio mucho la plática. Una de mis preguntas es, por ejemplo, una vez me dijeron, anota tus ideas antes que tú duermas, ¿no? Para que así al siguiente día las vuelves a ver y si es algo factible, ¿no? A lo mejor pasarla al siguiente paso, ¿no? Digamos que ya pasaste por todos los filtros y llegas, digamos, a una idea. ¿Qué recomendación haces acerca de los patentes y los registros de patentes? Porque hablaste simplemente de bloquear los miedos y de cosas así. Y parte de mí quiere pensar así como que actúo y luego pienso, pero no me quiero equivocar. Entonces, ¿qué recomendación tienes ahí? Son momentos, te agradezco mucho la pregunta, son momentos diferentes en un proceso. Acuérdense que hablamos que innovación es un proceso donde generas ideas, después ves cuál funciona y ya cuando una funciona puedes capturar valor. Entonces, el momento de las ideas es el momento donde todo es válido. Ahí se vale todo, ¿no? Es un momento muy libre, es un momento muy seguro. Y conforme vas avanzando hacia el tema de concretarlas ya, lo que recomendamos es que hagas pruebas, que hagas diferentes pruebas rápidas, idealmente, para ver si esa idea que a ti se te ocurrió realmente tiene el impacto que te puedes imaginar. Si se acuerdan del ejemplo que vimos de Cinépolis, hicimos 2 formas de experimentación. Primero, maquetas en papel que no nos costaron nada para ver qué era más interesante. Y después ya hicimos simulaciones que ya costaron un poco más de dinero en las salas para seguir aprendiendo y entonces ir afinando de 66 a 7. Entonces, la parte que no mencioné en el proceso, pero que es muy importante, son estos momentos de experimentación rápidas para ver entonces qué es lo que realmente funciona. Y ahí es donde sí tienes que ser muy crítico. En la primera parte se vale ser libre, se vale ser muy abierto, pero en la otra ya tienes que ser muy crítico para ver qué es lo que realmente funciona. Pero no se brinque en esta etapa de pruebas, porque irte de la idea a la realidad, entonces puede ser realmente una receta para el fracaso. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ahora ha llegado el momento de los regalos. El primer regalo que te queremos hacer es este collar de intención. Muchas gracias. Este collar de intención es muy especial para nosotros porque nos compromete a cada uno de nosotros, quien lo tenemos, a un compromiso propio. Una vez que logremos ese compromiso,
lo pasamos a alguien más para que él lo pase él a su vez, y así se hace toda esta cadena de comunidad y de fortaleza. Entonces la pregunta que te queremos hacer, Rodolfo, es ¿a qué te comprometes hoy con tu collar de intención? Ah, caray, qué buena pregunta. No venía preparado, ¿no? Realmente. Yo creo que esta invitación que hago a la gente para que haga ideas que cambien la vida de más gente cercano, ser yo más activo en esa parte, ¿no? Entonces sería dedicar este 2025 a que poner mucho más intención en este impacto, sobre todo a la gente cercana, a la gente inmediata. Sensacional. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Rodolfo. Te regalamos también, te queremos Muchísimas obsequiar gracias. este reconocimiento conmemorando tu participación aquí con nosotros. Gracias. Y por último, para que puedas innovar mucho más a gusto, una hamaca Wow, muy ok. tradicional del estado de Muchísimas Yucatán. gracias. Rodolfo, Qué bueno. muchísimas gracias. Paul, Un muchas aplauso a gracias. Rodolfo, por favor. Gracias.